Cuando vi a mi nieta recién nacida a través de esa ventana del hospital, con sus manitas perfectas y su carita dormida, jamás imaginé que 4 días después recibiría la llamada que destruiría mi mundo. Mi hijo acababa de entregarla en adopción porque era sorda. La dieron como si fuera un objeto defectuoso que se devuelve a la tienda. Mi propia sangre, mi primera nieta, regalada porque no encajaba en la imagen perfecta que tenían planeada para su familia. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa y tengo 67 años. Toda mi vida la dediqué a mi familia, como hacemos tantas mujeres en nuestra cultura. Vine de Puebla a la Ciudad de México con mi esposo cuando era joven y trabajé limpiando casas mientras criaba a mis 3 hijos. Cuando enviudé hace 15 años, en lugar de descansar, me puse a trabajar el doble para pagar la universidad de mi hijo menor, Roberto. Era mi orgullo, mi triunfo. El primero de la familia en graduarse, en convertirse en ingeniero, en irse a vivir a Estados Unidos por una oportunidad laboral. Me sacrifiqué tanto por él. Recuerdo las noches sin cenar para que alcanzara el dinero de sus libros, las rodillas destrozadas de tanto limpiar pisos ajenos, las navidades sin regalos para que él tuviera lo necesario. Cuando conoció a Valeria, una mexicana de familia acomodada que trabajaba en la misma empresa en Connecticut, pensé que al fin mi hijo había encontrado la felicidad que merecía. Me invitaron a la boda y aunque el boleto me costó los ahorros de 3 meses, fui radiante de orgullo. Valeria siempre fue distante conmigo, lo noté desde el principio. En la recepción apenas me dirigió la palabra, y cuando intenté ayudar con los preparativos me hizo sentir como la sirvienta. Pero me callé porque vi a Roberto feliz. Así somos las madres, tragamos nuestro dolor con tal de ver sonreír a nuestros hijos. Cuando me llamaron para decirme que Valeria estaba en trabajo de parto, tomé el primer vuelo que pude pagar. Llegué al hospital con el rebozo que había tejido durante meses, con pajaritos bordados a mano. Había cosido cada puntada pensando en arrullar a mi nieta, en transmitirle todo el amor que tenía guardado. Pero cuando llegué, Roberto tenía los ojos rojos y Valeria ni siquiera me miraba. La bebé está bien, me dijeron, pero tiene un problemita. Resulta que nació sorda. Los médicos les habían explicado que con terapia y lenguaje de señas podría tener una vida completamente normal, pero Valeria no quiso ni escuchar. Ella venía de una familia donde todo tenía que ser perfecto, donde la apariencia lo era todo. No podemos, mamá, me dijo Roberto con una frialdad que no reconocí. No estamos preparados para criar a una niña con discapacidad. Ya hablamos con una agencia de adopción. Me quedé helada. Les supliqué de rodillas en ese pasillo del hospital. Les dije que yo me haría cargo, que me la llevaría conmigo a México, que aprendería lo que fuera necesario. Pero Roberto, mi hijo por quien lo había dado todo, me dijo que ya estaba decidido y que no me metiera, que era su decisión como padres. Valeria agregó que era lo mejor para todos, especialmente para la niña, que merecía una familia completa que pudiera darle lo que ella necesitaba. Como si yo no fuera familia, como si mi amor no valiera. 4 días después firmaron los papeles. Mi nieta desapareció en el sistema de adopción estadounidense y a mí no me dieron ni siquiera la oportunidad de cargarla una vez. Regresé a México destruida, pero algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. Durante las noches lloraba abrazada a ese rebozo que nunca pude usar. Mis otras hijas, Patricia y Alejandra, trataban de consolarme, pero ninguna entendía la magnitud de lo que había pasado. Empecé a investigar por mi cuenta. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de matrimonio, y contraté a un abogado en Estados Unidos. Me dijeron que era casi imposible, que los abuelos no tienen derechos legales en estos casos, que la adopción ya estaba procesada. Pero yo no iba a rendirme. Usé el dinero de mi liquidación, dejé mi trabajo de toda la vida y me dediqué completamente a buscarla. Aprendí a usar la computadora en una biblioteca pública.
una señora muy amable me enseñó a navegar por Internet, a buscar información sobre adopciones. Contacté a decenas de agencias, orfanatos, organizaciones de ayuda. Mientras tanto, Roberto dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente logré hablar con él meses después, me dijo que necesitaba pasar la página, que ya habían sufrido suficiente con la pérdida. La pérdida, dijo, como si la niña hubiera muerto y no la hubieran regalado ellos mismos. Tomé una decisión que cambió mi vida. Me inscribí en un curso de lenguaje de señas en la Ciudad de México. Si algún día encontraba a mi nieta, quería poder hablar con ella. Quería que supiera que alguien en este mundo la había amado desde antes de conocerla. Las clases eran 3 veces por semana, y yo llegaba siempre media hora antes. La maestra, Lucía, era una mujer sorda maravillosa que me recibió con una paciencia infinita. Tenía 62 años cuando empecé a aprender, y mis manos no eran tan ágiles como antes, pero practiqué hasta que me dolían los dedos. En ese curso conocí a toda una comunidad que desconocía. Personas sordas brillantes, profesionistas, artistas, padres de familia. Me di cuenta de la ignorancia cruel de mi hijo y mi nuera. La sordera no era una tragedia, era simplemente otra forma de experimentar el mundo. Pasaron 2 años y yo seguía buscando. Había gastado todos mis ahorros y tuve que vender mi departamento en la Narvarte para poder sostenerme. Me fui a vivir con mi hija, Patricia, y su esposo en Nezahualcóyotl. Dormía en el cuarto de las niñas en un colchón en el piso, pero no me importaba. Cada peso que conseguía lo invertía en mi búsqueda. Llamaba a orfanatos, enviaba cartas, rogaba a trabajadores sociales que me ayudaran. La mayoría me cerraban las puertas por las leyes de privacidad, pero algunos se compadecían de esta abuela desesperada. Roberto y Valeria, mientras tanto, seguían con su vida perfecta en Connecticut. Por Facebook me enteraba de sus viajes, sus cenas en restaurantes elegantes, sus fotos sonrientes. Nunca mencionaban a la bebé que habían abandonado. Era como si nunca hubiera existido. Yo les escribía mensajes que nunca contestaban. Les mandaba fotos de cuando Roberto era niño, tratando de recordarle que él también había sido vulnerable alguna vez, que yo jamás lo hubiera abandonado sin importar qué. Nada. El silencio era su respuesta. Valeria incluso me bloqueó de sus redes sociales. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había consolado en sus pesadillas, me había borrado de su vida porque me negaba a olvidar a su hija. Los años pasaban y yo me estaba convirtiendo en una experta en el sistema de adopción estadounidense. Aprendí sobre los procesos, los tiempos, las instituciones. Descubrí que muchos niños con necesidades especiales terminaban en el sistema por años porque las familias preferían bebés sin problemas. Eso me daba esperanza de que tal vez mi nieta seguía allí, esperando. Al mismo tiempo me partía el corazón imaginarla creciendo sin amor, pensando que nadie la quería. En el año 5 de mi búsqueda conocí a Marta, una trabajadora social mexicana que trabajaba en Virginia. Le conté mi historia durante una llamada, y algo en mi voz debe haberla conmovido, porque me prometió ayudarme extraoficialmente. Marta tenía acceso a bases de datos de niños en el sistema, y me dijo que buscaría a una niña mexicana sorda de la edad correcta. Tardó 6 meses, pero finalmente me llamó. Creo que la encontré, me dijo, y el corazón se me salió del pecho. Una niña llamada Elena, 7 años, sorda, origen mexicano, había ingresado al sistema en Connecticut y luego fue transferida a un orfanato en Virginia. Elena. Ni siquiera sabía cómo la habían registrado originalmente, pero ese nombre me pareció perfecto. Marta me mandó una foto borrosa de la niña en un evento del orfanato. Tenía los ojos de Roberto, la misma forma de la cara. Era ella, lo supe en mi alma. Lloré durante horas sosteniendo esa foto impresa. Mi bebé había crecido sin mí, pero la había encontrado. Ahora venía la parte más difícil. Viajar a Estados Unidos sin visa de turista era imposible para mí. Había solicitado una años atrás y me la negaron por falta de recursos económicos.
así que tuve que encontrar otra forma. Crucé la frontera como miles de mexicanos desesperados, con un coyote que me cobró todo lo que tenía. A mis 64 años crucé el desierto de Arizona durante 3 noches que fueron el infierno en vida. Pensé que moriría varias veces. El calor de día, el frío de noche, el miedo constante. Pero cada vez que quería rendirme pensaba en Elena esperándome. Una señora guatemalteca que iba en el grupo me ayudó cuando ya no podía caminar más. Nos hicimos amigas en esas horas terribles. Me decía que era la abuela más valiente que había conocido. Logré llegar a Carolina del Norte, donde me esperaba un primo lejano. Trabajé con él en su taller de costura durante meses, sin papeles, ganando una miseria, pero ahorrando cada centavo. Necesitaba juntar suficiente dinero para llegar a Virginia y para tener algo que ofrecerle a Elena cuando la encontrara. El primo Héctor me dejaba dormir en un cuartito en la parte trasera del taller. Era apenas más grande que un closet, con una cama plegable y un calentador que casi no servía. Pasé un invierno terrible ahí, cosiendo abrigos para otras personas mientras yo me congelaba. Pero no me importaba. Estaba en el mismo país que mi nieta. Eso me daba fuerzas. Después de 8 meses logré juntar suficiente dinero y contacté nuevamente a Marta. Ella había seguido el caso de Elena y me dio noticias que me rompieron. La niña había estado en 3 hogares de acogida diferentes y en todos había problemas. No porque Elena fuera difícil, sino porque las familias no sabían lenguaje de señas y la niña estaba completamente aislada. Había desarrollado problemas de conducta por la frustración de no poder comunicarse. El último hogar la había devuelto al orfanato hacía 2 meses. Mi pobre bebé, rechazada una y otra vez. Marta me ayudó a solicitar formalmente ser familia de acogida, aunque sabíamos que sería complicado por mi situación migratoria. Pero yo tenía un as bajo la manga que nadie sabía. Cuando vendí mi departamento en México, no gasté todo el dinero en la búsqueda. Una parte la había invertido siguiendo el consejo de un abogado en un terreno en Tepoztlán que con los años se había revalorizado increíblemente. Lo vendí desde Estados Unidos con ayuda de mis hijas y de repente tenía recursos que nadie esperaba. Contraté a un abogado migratorio bueno, de los caros, y empecé un proceso de residencia. También contraté a una abogada especializada en casos de custodia. Le conté toda la historia y ella se indignó tanto como yo. Me ayudó a construir un caso sólido, mostrando que yo tenía medios económicos, que había aprendido lenguaje de señas, que tenía una comunidad de apoyo. Pero lo más importante, logró encontrar evidencia de que Roberto y Valeria habían firmado la renuncia de derechos bajo información falsa. Los médicos les habían dado un pronóstico completamente positivo para la niña, pero ellos en los documentos habían declarado que la bebé tenía discapacidades severas múltiples. Habían mentido para facilitar la adopción. Eso podría cambiar todo. Mientras los procesos legales avanzaban lentamente, yo finalmente conocí a Elena. Marta arregló una visita supervisada en el orfanato. Recuerdo cada segundo de ese día. Era un sábado de abril. Hacía un sol hermoso. Llegué con el estómago hecho nudo, cargando una muñeca mexicana de trapo que había hecho yo misma, vestida con traje de tehuana. Cuando Elena entró al cuarto de visitas me quedé sin aire. Tenía 12 años ya. Era alta para su edad, delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola. Y esos ojos, los ojos de mi hijo, pero con una tristeza que ningún niño debería cargar. Me senté frente a ella y con manos temblorosas empecé a signar. Hola, Elena. Mi nombre es Rosa. He estado buscándote durante muchos años. Soy tu abuela. Los ojos de la niña se abrieron enormes. Nadie le había dicho que tenía familia buscándola. Nadie le había hablado nunca en su propio idioma. Se quedó paralizada unos segundos y luego empezó a llorar. Yo también lloré mientras nos abrazábamos. Sentí sus hombros delgados temblar contra mí y juré en ese momento que nunca más estaría sola. Le signaba una y otra vez,
Te quiero, te quiero. Perdóname por tardar tanto en encontrarte. Elena me abrazaba como si fuera un salvavidas en medio del océano. La trabajadora social que supervisaba la visita también estaba llorando. Esa primera visita duró 2 horas que se me pasaron como minutos. Elena me contó en señas sobre su vida, sobre los hogares donde había estado, sobre cómo extrañaba tener una familia. Me preguntó si era verdad que yo era su abuela o si era un sueño. Le mostré fotos de cuando Roberto era niño y ella vio el parecido inmediatamente. Me preguntó por qué sus papás no la habían querido. Esa pregunta me destrozó. Le dije que ellos habían cometido un error terrible, el peor error que alguien puede cometer, pero que yo estaba ahí ahora y nunca la iba a abandonar. Las visitas se volvieron semanales y luego 2 veces por semana. Elena empezó a cambiar frente a mis ojos. Sonreía más, participaba en las actividades del orfanato, hacía amigos. Los encargados notaron la transformación y eso ayudó a mi caso. Mi abogada trabajaba incansablemente y finalmente conseguimos una audiencia. El juez revisaría si yo podía obtener la custodia de Elena, dado que los padres biológicos habían renunciado a sus derechos. Yo estaba nerviosa pero confiada. Tenía todo preparado, todas las pruebas de que podía darle un buen hogar. Entonces sucedió algo que no esperaba. Roberto y Valeria se enteraron. No sé cómo. Tal vez algún documento legal llegó a ellos, pero de repente mi hijo, que no me había hablado en años, tenía mucho que decir. Me llamó furioso, gritándome que cómo me atrevía a meterme en su vida, que ellos habían tomado esa decisión por el bien de la niña. Le contesté con una calma que no sabía que tenía. Le dije que habían mentido en los documentos, que habían abandonado a su hija por prejuicio y vergüenza, y que ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Valeria se puso al teléfono y me amenazó con acusarme de acoso. Le dije que hiciera lo que quisiera, que yo tenía abogados y pruebas de todo. Lo que no sabía era que Roberto y Valeria tenían su propio secreto que estaba a punto de explotar en sus caras. 3 años después de dar a Elena en adopción, ellos habían adoptado a un niño. Se llamaba Gabriel, tenía ahora 9 años, y ellos lo exhibían en redes sociales como su hijo perfecto, el niño que sí merecía su amor. La hipocresía me hervía la sangre. Habían sido capaces de adoptar, pero no de quedarse con su propia hija por ser sorda. En una de mis visitas con Elena, le conté sobre Gabriel. Ella se puso muy callada y luego me signó algo que me partió el alma. Entonces sí querían ser papás, solo que no mis papás. No supe qué decirle. A veces la verdad duele demasiado para endulzarla. La audiencia de custodia se programó para junio. Yo había conseguido finalmente mi residencia temporal por razones humanitarias. Tenía un departamento pequeño pero digno alquilado en Richmond y tenía los recursos económicos para mantener a Elena. Mi abogada estaba confiada, pero 2 semanas antes de la audiencia, Roberto y Valeria hicieron algo que no anticipé. Presentaron una moción oponiéndose a que yo obtuviera la custodia. Argumentaban que ellos, como padres biológicos, aunque habían renunciado a sus derechos, tenían derecho a opinar sobre el bienestar de la menor. Decían que yo era demasiado mayor, que vivía en condiciones precarias, que apenas hablaba inglés. Básicamente, que yo no era suficiente para su hija que ellos mismos habían desechado. Fue en esa época cuando Gabriel cambió todo sin saberlo. El niño tenía 9 años, pero era muy inteligente y perceptivo. Había escuchado conversaciones entre Roberto y Valeria sobre Elena, sobre mí, sobre la audiencia, y había empezado a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué habían abandonado a su hermana? ¿Por qué ella no podía vivir con ellos si lo habían adoptado a él? Roberto y Valeria le dijeron que Elena tenía problemas especiales que ellos no podían manejar, pero Gabriel investigó por su cuenta. Encontró documentos en la casa, buscó en internet sobre sordera y se dio cuenta de que sus padres le habían mentido. Una noche, 2 días antes de la audiencia, Gabriel hizo algo extraordinario. Le mandó un mensaje a mi abogada a través del sitio web de su bufete.
le contó que quería testificar, que tenía información importante. Mi abogada me llamó de inmediato y fuimos a hablar con él en secreto, con la ayuda de un trabajador social. Gabriel nos contó todo, cómo Roberto y Valeria hablaban de Elena como un error que habían corregido, cómo Valeria le había dicho a sus amigas que jamás hubiera podido soportar la vergüenza de tener una hija sorda en su círculo social, cómo Roberto se emborrachaba y decía que había sido lo mejor para su carrera no tener esa carga. El niño había grabado algunas de estas conversaciones en su tablet sin que ellos supieran. Era evidencia devastadora. El día de la audiencia llegué temblando pero preparada. Roberto y Valeria estaban ahí con su abogado Caro, viéndome con desprecio. Valeria llevaba un traje sastre color crema y perlas. Roberto un traje gris impecable. Yo llevaba mi mejor vestido, uno sencillo azul marino que Patricia me había regalado, y un chal tejido. Me veía exactamente como lo que era, una abuela mexicana humilde. Pero cuando abrí la boca para testificar, hablé con una claridad y fuerza que sorprendió a todos. Conté mi historia completa, sin avergonzarme de nada. Hablé de cómo había cruzado el desierto por amor a mi nieta, de cómo había aprendido un idioma nuevo con estas manos viejas, de cómo había vendido todo lo que tenía. Mostré las pruebas de mis clases de lenguaje de señas, las cartas de recomendación de la comunidad sorda que me apoyaba, los estados financieros que probaban que podía mantener a Elena. Luego, mi abogada llamó a Gabriel al estrado. Roberto y Valeria se pusieron pálidos. No tenían idea de que su hijo estaba ahí. Gabriel, con una valentía impresionante para sus 9 años, contó la verdad. Reprodujeron los audios donde Valeria admitía que le daba vergüenza tener una hija sorda, donde Roberto decía que su carrera era más importante. El juez escuchaba con una expresión cada vez más severa. Cuando le tocó el turno a Roberto de testificar, mi hijo apenas pudo hablar. Estaba descompuesto, sudando, tartamudeando. El juez le preguntó directamente por qué había mentido en los documentos de adopción sobre la condición de su hija. ¿Por qué había exagerado su discapacidad? Roberto trató de justificarse diciendo que habían estado en shock, confundidos, que los habían aconsejado mal. Pero las pruebas eran claras. Los registros médicos mostraban que los doctores les habían dado un pronóstico excelente. Ellos habían mentido deliberadamente. Luego, el juez hizo algo inesperado. Pidió que trajeran a Elena a la corte. Quería hablar con ella. Cuando mi nieta entró, acompañada de un intérprete de lenguaje de señas, se veía asustada. Pero cuando me vio, corrió hacia mí. El juez le preguntó a través del intérprete con quién quería vivir. Elena me señaló sin dudarlo un segundo. Signó que yo era la única persona que la había buscado, que la quería de verdad, que había aprendido su idioma para poder hablarle, que conmigo se sentía amada por primera vez en su vida. No había un ojo seco en esa sala de audiencias excepto los de Valeria, que miraba a Elena con algo parecido al asco. El juez dictó su decisión inmediatamente. Me otorgó la custodia completa y permanente de Elena. Más aún, reprendió duramente a Roberto y Valeria por su conducta. Les dijo que habían abandonado a su hija por razones discriminatorias y egoístas, que habían mentido a las autoridades y que debían avergonzarse. Roberto intentó acercarse a mí cuando salíamos de la corte, pero yo lo detuve con la mano. Le dije frente a todos que él había dejado de ser mi hijo el día que regaló a su bebé como si fuera basura, que no quería volver a saber de él a menos que viniera a pedirle perdón de rodillas a Elena. Y aún así, sería decisión de ella si lo perdonaba o no. Valeria gritó que yo le estaba quitando a su familia. Le respondí que la familia no se regala cuando no cumple con nuestras expectativas superficiales, que ellos habían destruido su propia familia con sus acciones. Esa noche, Elena durmió en su nueva casa por primera vez. Le había preparado un cuarto pintado de su color favorito, el morado. Tenía una cama nueva con un edredón de estrellas, un escritorio para hacer tareas y una estantería que fui llenando con libros ilustrados.
Cuando la arropé esa primera noche, Elena me abrazó y signó que nunca había sido tan feliz. Lloré de alegría sobre su cabecita. Los primeros meses fueron de ajuste. Elena tenía 12 años de trauma que superar. Había pesadillas, episodios de ansiedad, miedo de que yo también la abandonara. Empezamos terapia con una psicóloga especializada en niños sordos que habían pasado por el sistema de acogida. Poco a poco, Elena fue sanando. Empezó en una escuela para niños sordos donde floreció, hizo amigos, descubrió que le encantaba el arte, empezó a sonreír más. Yo me uní a grupos de apoyo para familias con niños sordos y aprendí tanto. Descubrí una comunidad entera, una cultura rica y hermosa que mi ignorancia anterior nunca me había permitido ver. Elena me enseñaba cosas nuevas del lenguaje de señas cada día. Se reía de mis errores con cariño. Me corregía con paciencia cuando me equivocaba en las señas. Nos volvimos un equipo. Mientras tanto, Gabriel seguía en contacto con nosotras a escondidas de sus padres. El niño se sentía culpable por tener el amor que le habían negado a su hermana. Le aseguramos que no era su culpa, que él también era una víctima de Roberto y Valeria. Con el tiempo, Gabriel empezó a venir a visitarnos algunos fines de semana. Roberto y Valeria no podían impedirlo legalmente, y después de todo lo que había salido a la luz, sabían que cualquier restricción los haría ver peor. Ver a Elena y Gabriel juntos era hermoso y desgarrador a la vez. Eran hermanos que deberían haber crecido juntos. Gabriel aprendió lenguaje de señas para comunicarse con Elena. Los dos se adoraban. A veces me preguntaban sobre su papá, sobre por qué había hecho lo que hizo. Yo siempre era honesta, pero trataba de no llenarlos de odio. Les decía que Roberto había tomado decisiones terribles, que había dejado que el miedo y el orgullo lo controlaran, pero que eso no significaba que ellos tuvieran que cargar con ese peso. La historia se esparció en nuestra comunidad mexicana en Richmond. Otras abuelas me buscaban para contarme sus propias batallas por sus nietos. Me convertí en una especie de símbolo sin quererlo. Daba charlas en iglesias y centros comunitarios sobre los derechos de los abuelos, sobre la comunidad sorda, sobre nunca rendirse. Una periodista local escribió un artículo sobre nosotras que se volvió viral. De repente, gente de todo el país me escribía mensajes de apoyo. Algunas personas me mandaban donaciones pequeñas para ayudar con los gastos de Elena. La generosidad de extraños me conmovía hasta las lágrimas. Un día, 2 años después de que Elena vino a vivir conmigo, Roberto apareció en nuestra puerta. No había avisado, simplemente llegó. Se veía demacrado, más viejo. Me dijo que necesitaba hablar. Casi le cierro la puerta en la cara, pero Elena estaba ahí y la decisión era de ella. Le pregunté signando si quería ver a su papá. Ella dudó largo rato, luego asintió. Nos sentamos los tres en la sala. Roberto no sabía lenguaje de señas, así que yo tenía que interpretar. Qué irónico que la comunicación entre padre e hija dependiera de la abuela que ellos habían despreciado. Roberto empezó a hablar y se quebró inmediatamente. Dijo que lo sentía, que había sido un cobarde, que no pasaba un día sin que se arrepintiera, que su matrimonio con Valeria se estaba desmoronando porque él ya no podía vivir con la culpa, que Gabriel lo confrontaba constantemente y tenía razón en todo. Elena lo escuchaba con una expresión inescrutable. Cuando Roberto terminó, ella signó y yo traduje. Me preguntó que si yo era un problema o una vergüenza. Roberto negó con la cabeza llorando, diciendo que ella era perfecta, que él había sido el problema. Ella entonces preguntó por qué le había tomado tantos años venir a decir eso, que dónde había estado cuando ella lloraba sola en el orfanato, cuando la rechazaban una y otra vez, cuando pensaba que no valía nada. Roberto no tenía respuestas, solo podía disculparse una y otra vez. Elena finalmente le dijo que agradecía que viniera, pero que no estaba lista para perdonarlo, que tal vez algún día, pero no hoy, que se fuera. Roberto se fue destrozado,
No volvimos a saber de él durante meses. Luego nos enteramos por Gabriel que Roberto y Valeria se estaban divorciando. Al parecer Valeria no podía manejar que su imagen perfecta se hubiera destruido. Muchas de sus amistades la habían juzgado duramente cuando se supo la historia. Roberto había entrado en terapia intensiva, tratando de lidiar con lo que había hecho. Yo no sentía satisfacción por su sufrimiento, solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Gabriel vino a vivir con nosotras permanentemente cuando tenía 11 años. Roberto había peleado por su custodia en el divorcio y la había ganado, pero el niño le pidió que lo dejara estar con su hermana y conmigo. Roberto, tratando de reparar aunque fuera un poco el daño, aceptó. Así que de repente tenía 2 nietos bajo mi techo. Mi departamento de 2 habitaciones se sentía pequeño pero lleno de amor. Gabriel y Elena compartían cuarto y yo dormía en la sala, pero éramos felices. Cocinaba los platillos de mi tierra, les enseñaba español además del inglés, les contaba historias de México. Elena descubrió que quería ser artista. Sus pinturas eran hermosas, llenas de color y emoción. Hicimos una pequeña exposición en un centro cultural latino y vendió 3 cuadros. Estaba tan orgullosa. Gabriel resultó ser brillante en matemáticas y ciencias. Soñaba con ser ingeniero como su papá, pero mejor, decía, sin el egoísmo. Los años pasaron y nuestra pequeña familia sanó de maneras que no creí posibles. Elena fue aceptada en una universidad con un excelente programa para estudiantes sordos. Gabriel ganó una beca completa para estudiar ingeniería. Yo, mientras tanto, me volví activista sin planearlo. Trabajaba con organizaciones que ayudaban a familias con niños sordos, especialmente familias latinas que, como yo al principio, no sabían nada sobre la comunidad sorda. Daba talleres básicos de lenguaje de señas, compartía mi historia para dar esperanza a otras abuelas peleando batallas legales por sus nietos. Un día, cuando Elena tenía 19 años, me dijo que quería intentar tener una relación con Roberto, que había estado en terapia y sentía que estaba lista para explorar ese perdón que tanto le había costado. Me dio miedo, no voy a mentir. Tenía terror de que él la lastimara otra vez, pero era su decisión y la apoyé. Roberto había cambiado genuinamente. Había tomado clases de lenguaje de señas durante años, esperando una oportunidad de usarlas con su hija. Había ido a terapia. Había hecho trabajo voluntario con organizaciones de discapacidad. Había tratado de ser mejor. Cuando él y Elena se volvieron a encontrar, fue emotivo y complicado. No fue un perdón instantáneo, ni una reconciliación de película. Fue lento, doloroso, lleno de conversaciones difíciles. Pero poco a poco construyeron algo nuevo. No lo que pudieron haber tenido. Eso estaba perdido para siempre. Pero algo real basado en honestidad. Valeria nunca quiso tener nada que ver con Elena. Se volvió a casar con alguien de su mismo círculo social y básicamente borró esa parte de su pasado. A veces me pregunto si alguna vez piensa en la hija que regaló, si siente aunque sea un poco de remordimiento. Probablemente no. Hay gente que nunca puede ver más allá de sus propias narices. Hoy, a mis 67 años, veo hacia atrás y no me arrepiento de nada. Gasté todos mis ahorros, vendí todo lo que tenía, crucé un desierto, aprendí un idioma nuevo, peleé batallas legales que parecían imposibles, y lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Elena no solo es mi nieta, es mi propósito, mi alegría, la razón por la que descubrí fuerzas que no sabía que tenía. Me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones, que la familia se construye con acciones, no solo con sangre, y que nunca es tarde para luchar por lo que es correcto. Gabriel también me enseñó que a veces los hijos que no esperabas son los que llenan tu vida de formas inesperadas. Mi historia llegó a oídos de una productora que quería hacer un documental. Al principio dije que no, que nuestra vida privada ya había sido suficientemente expuesta. Pero Elena me convenció. Dijo que si nuestra historia podía ayudar aunque fuera a una familia,
a un niño sordo sintiéndose rechazado, a una abuela peleando contra el sistema, valía la pena. Así que aceptamos. El documental se estrenó el año pasado y tuvo un impacto que nunca imaginamos. Recibimos miles de mensajes de todo el mundo. Gente compartiendo sus propias historias de rechazo y redención. Familias con niños sordos agradeciéndonos por mostrar que la sordera no es una tragedia. Abuelas diciéndome que les di el valor para seguir peleando. Fue abrumador y hermoso. Hay algo que quiero que entiendas si estás escuchando esto. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto dinero tengas o no tengas, no importa qué tan imposible parezca la situación. Si hay un niño que necesita tu amor, que necesita que pelees por él, tienes más fuerza de la que crees. Yo era una señora de 62 años que apenas sabía usar una computadora. Pero aprendí. Crucé fronteras, enfrenté a abogados y jueces. Aprendí un idioma completamente nuevo con estas manos que ya tenían artritis. Lo hice porque el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mucha gente me dice que soy una heroína, pero no lo soy. Soy simplemente una abuela que amó a su nieta. Eso debería ser lo normal, no excepcional. El verdadero problema es una sociedad que abandona a los niños por no ser perfectos, que valora la apariencia sobre el amor, que hace que las familias sientan vergüenza por la discapacidad. Elena no necesitaba ser arreglada. El mundo necesitaba cambiar su forma de verla. Y de a poquito, historia por historia, familia por familia, ese cambio está pasando. Ahora Elena trabaja como instructora de arte para niños sordos. Usa su experiencia de haber sido rechazada para ayudar a otros niños a sanar. Gabriel está en su último año de ingeniería y ya tiene ofertas de trabajo increíbles. Pero lo más importante es que ambos saben que son amados, que son valiosos, que tienen una abuela que movió cielo y tierra por ellos. Roberto viene a cenar una vez al mes. Las cosas nunca serán perfectas entre él y Elena. Hay demasiada historia dolorosa. Pero hay respeto, hay comunicación, hay un intento genuino por su parte de ser mejor. A veces eso es todo lo que podemos pedir, que la gente reconozca sus errores y trate de enmendarlos. Vivo ahora en una casita pequeña que pude comprar con las ganancias del documental y de mis conferencias. Tiene un jardín donde cultivo las hierbas y flores que me recuerdan a México. Elena y Gabriel vienen los domingos y cocinamos juntos. Les enseño las recetas de mi mamá, de mi abuela, guardando esas tradiciones vivas. Signamos mientras cocinamos, mezclando español, inglés y lenguaje de señas en una conversación que es únicamente nuestra. Esos domingos son mi cielo en la tierra. A veces me siento en ese jardín y pienso en todo el camino recorrido. Desde ese día horrible en el hospital cuando me dijeron que habían regalado a mi nieta, hasta ahora, con una familia reconstruida de formas que nunca imaginé. Pienso en la mujer que era, asustada y rota cruzando el desierto, en las noches llorando en ese cuartito frío del taller de costura, en los años de búsqueda desesperada sin saber si alguna vez la encontraría. Y luego miro a Elena, brillante y fuerte, viviendo su mejor vida. Miro a Gabriel, amable y determinado, siendo el hermano que Ellen siempre mereció. Y sé que cada segundo de sufrimiento valió la pena. Si estás pasando por algo similar, si hay un niño en tu vida que necesita que pelees por él, quiero que sepas esto. No te rindas. Cuando el sistema te diga que no, busca otra puerta. Cuando el dinero se acabe, encuentra otra forma. Cuando la familia te traicione, construye una nueva. Cuando pienses que ya no puedes más, descansa y luego sigue. Porque esos niños necesitan saber que alguien en este mundo los ama incondicionalmente, que alguien peleó por ellos, que alguien nunca se rindió. Ese conocimiento los va a sostener por el resto de sus vidas. Elena me dijo una vez que lo que más valora no es que la rescate del orfanato, sino que nunca dejé de buscarla. Que durante 12 años, cuando ella pensaba que nadie la quería, yo estaba moviendo montañas para encontrarla. Esa certeza de haber sido buscada
De haber sido deseada, sanó heridas que ni la mejor terapia podía tocar. Así que no subestimes el poder de tu amor, de tu persistencia, de tu negativa a aceptar la injusticia. Mi mensaje final es este: la familia no es perfecta y no tiene que serlo. La familia es amor en acción. Es aprender un idioma nuevo para hablar con tu nieta. Es cruzar desiertos literales y metafóricos. Es enfrentarte a tus propios hijos cuando están equivocados. Es abrir tu casa y tu corazón a niños que necesitan un lugar seguro. Es levantarte cada día y elegir el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la resignación. Algunas personas me han dicho que desperdicié mis últimos años buenos en esta batalla, que debería haber disfrutado mi jubilación tranquila. Pero ellos no entienden. Estos han sido los mejores años de mi vida. Cada arruga nueva en mi cara la gané luchando por algo que importa. Cada peso que gasté fue una inversión en amor. Cada lágrima que derramé regó el jardín de nuestra familia reconstruida. No cambiaría nada. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tu nieto o nieta necesitara que lucharas contra todo y todos, ¿lo harías? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo, demasiado pobre o demasiado cansado para luchar por un niño que te necesita. El amor siempre encuentra el camino, siempre. Mi nombre es Rosa, tengo 67 años y esta es la historia de cómo aprendí que las abuelas podemos mover montañas cuando se trata de nuestros nietos. Que Dios te bendiga y nunca, nunca te rindas.